¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, estamos comenzando una nueva edición del Puente en este 15º ciclo consecutivo que estamos aquí a través de la pantalla de Somos el Valle. ¿Cómo te va, Lucina? ¿Cómo Muy estás? bien, Patricio, ¿qué tal? Y recordar, por supuesto, ya que hace poquito que arrancamos nuestro nuevo ciclo, el cambio de horario en relación al año pasado. Ahora estamos de martes a viernes a las 19 con repeticiones de miércoles a sábados a las 6 y a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, esta edición con los siguientes títulos. Intransitable Ruta 7 en Centenario, el tramo que va desde la rotonda Jacinto Estabile hasta la zona del Picadero, se encuentra con deformaciones que convierten a esta vía en un peligro para los automovilistas. Otro corte de ruta. En la mañana de hoy, trabajadores de la cerámica Paz Impat llevaron adelante una protesta sobre Ruta 7 a la altura de la fábrica. Reclamaban el cobro de un beneficio del programa de trabajo autogestionado de Nación. Gobierno arregló con ATE, finalmente el gremio ATE de Neuquén aceptó la propuesta salarial del gobierno provincial, la cual consiste en una compensación de 2.000 pesos en 2 veces, más la recomposición salarial ajustada a la inflación existente. Olivera culpable. La justicia declaró culpable al fotógrafo de la ciudad de Centenario, Ernesto Pollo Olivera, por el abuso sexual cometido a una menor de edad. Aún no se dictó sentencia, pero se presume que seguirá con arresto domiciliario por su condición de hemipléjico. Y comenzamos con la primera información en esta edición del Puente, hablando sobre el municipio de la ciudad de Neuquén, que ha venido realizando diferentes controles a lo largo del tiempo y ha detectado la presencia de licencias de conducir completamente apócrifas o de las denominadas truchas. Es por ello que se ha iniciado una investigación para estimar la responsabilidad, en este caso, de lo que tiene que ver con la investigación y también, en este caso, dejar sin circulación a aquellas licencias que no tienen ningún tipo de validez. En los últimos 2 meses, personal de la Dirección de Licencias de Conducir detectaron la existencia de algunas licencias que no reunían los requisitos de legalidad que tienen previsto este tipo de documento público. Se procedió a la retención de esas licencias, al análisis, a la verificación de su existencia en el sistema. Se comprobó que no habían sido otorgadas por la Municipalidad de Neuquén. Lo mismo sucedió con 2 licencias en operativos de tránsito que realizó personal de la Dirección General de Tránsito, inspectores que realizaban operativos nocturnos de alcoholemia. Se dio intervención al Tribunal de Faltas, determinaron también que las licencias eran falsas y bueno, en el día de ayer hicimos lo que está establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos, que es la denuncia penal, porque lo que se está haciendo acá es una falsificación de documento público que obviamente tiene riesgos. En cuanto al documento en sí mismo, se notaba que era falso porque no tenía los niveles de seguridad que tienen que tener, el plástico no era el mismo, la foto no era la misma, la firma se notaba falsificada. Son 8 que responden al anterior sistema de otorgamiento de licencias, que es la que hacía la municipalidad. Nosotros ya hemos dado instrucciones tanto a Defensa Civil como a Tránsito Municipal para que tengan un acceso directo al sistema de licencias de conducir municipal a los efectos de poder corroborar en el momento del control si esa licencia está o no está dentro del sistema. Y esta fue una decisión que se tomó el año pasado precisamente para evitar estas cuestiones, que es incorporarnos al régimen nacional de licencia de conducir, que nos da muchísimas garantías respecto a la legalidad y a poder comprobar en forma inmediata e in situ la validez de esa licencia. Continuamos con la información en la ciudad de Neuquén capital y destacamos una iniciativa del Consejo Deliberante Neuquino para favorecer a las personas con movilidad reducida que hasta el momento no pueden acceder a los bancos de la zona céntrica por la prohibición que rige en el estacionamiento. De esta manera se ha modificado una ordenanza y habrá señalizados lugares especiales para personas con movilidad reducida. Surge como una iniciativa de parte de aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad y que nos manifestaban que cada vez que querían estacionar en la zona bancaria no podían hacerlo porque la ordenanza que restringe justamente el estacionamiento en la zona bancaria no tenía ningún tipo de excepción, es decir, era la prohibición total sin importar si tenías tu certificado de discapacidad o tu credencial del JUCAID. Eso colisionaba con una ordenanza
que estipula el libre estacionamiento para las personas con discapacidad para estacionar en todo el ámbito de la ciudad, incluido en las zonas donde hay estacionamiento medido, pago, es decir, sin ningún tipo de pago para el caso de las personas con discapacidad. Entonces, habiendo esa manifiesta oposición entre las dos ordenanzas, una que permitía el libre estacionamiento sin pago y la otra la restricción de estacionar en zona bancaria pero sin ningún tipo de excepción, desde el bloque de UNE y Neuquén Puede, junto con el concejal Baggio, impulsamos la modificación de la ordenanza del estacionamiento en la zona bancaria, de modo tal de permitir el estacionamiento para aquellas personas que tienen alguna discapacidad y está debidamente identificado su vehículo y por supuesto la credencial de la JUCAID correspondiente, de modo tal de que haya perfectamente identificados y señalizados dos reservas de estacionamiento por cuadra en la calle Rivadavia, en la calle Carlos H. Rodríguez y en la Juan B. Justo, para que justamente las personas con alguna discapacidad puedan hacer sus trámites bancarios y puedan estacionar sin ningún tipo de inconveniente. Cambiamos de tema, ahora nos vamos al ámbito social y una buena noticia para aquellas familias que quieran adoptar niños de distintas edades, porque en el mes de abril, concretamente desde el 1 al 10 de abril, se va a abrir el registro único de adoptantes. Hoy salen las publicaciones del llamado a inscripción para aspirantes a adoptar. Esto es del 1 al 10 de abril. Va a haber un formulario en la página web del Poder Judicial, que es www.jusneuquen.gov.ar, desde las 9 de la mañana del 1 de abril hasta las 9 de la mañana del 10 de abril. Esta es una convocatoria de las que prevé la ley, una convocatoria ordinaria. La próxima será en los meses de agosto y diciembre. Y es una convocatoria para las opciones, para opciones de edad diversa, digamos. Esto lo aclaro porque hace unos 20 días tuvimos una convocatoria extraordinaria para niños que van de los 11 a los 17 años, que son 11 situaciones de niños, yo las reitero porque vale la convocatoria todavía. Para los interesados, es para 11 situaciones de niños que, habiendo sido decretados en adoptabilidad, todavía buscamos familias. ¿Qué requisitos debe cumplir justamente las familias para poder acceder a estar en este registro y ser una de las familias adoptantes? Bueno, los requisitos son los de tener el domicilio en la provincia, no tener antecedentes penales nacionales, no importa si viven en matrimonio, unión convivencial, bueno, tener buen estado de salud, tener un trabajo. Y antes del corte tenemos que mencionar sobre una modalidad delictiva que se repite. En este caso en Centenario tenemos que hablar de 2 secuestros virtuales que en este caso se denunciaron en la Comisaría Quinta y un tercero que aparentemente no se habría denunciado. Desde el Ministerio Público Fiscal se ha informado en este caso en cuanto a lo que tiene que ver con esta modalidad que en estos últimos días lamentablemente ha vuelto a aparecer en la ciudad de Centenario. Los secuestros virtuales que se inician a partir de una llamada telefónica en la que se simula el secuestro de un familiar o conocido de la persona que atiende el teléfono con la finalidad de forzar la entrega de dinero o objetos de valor, como en este caso rescate, y a diferencia de los secuestros reales nadie se encuentra privado de la libertad ni tampoco corre riesgo físico alguno. En estos casos la víctima es la persona que recibe la llamada telefónica. El autor de este delito aparentemente se comunica en forma telefónica con la víctima que recibe el llamado, simula el secuestro de un familiar o conocido como recién mencionábamos y también en muchos de los casos la víctima que recibe la llamada tiene la sensación de escuchar la verdadera voz de un familiar o conocido que le pide auxilio. Esta información que fue brindada en este caso por el Ministerio Público Fiscal y de lo cual también nos vamos a estar ocupando teniendo en cuenta de que es una modalidad que lamentablemente la está sufriendo la ciudad de Centenario. Una nueva pausa comercial, la primera en este caso del programa, ya retornamos con más información. Comenzamos este segundo bloque para hablar de la Exanon, hoy Fasimpat, y siguen o continúan en este caso los reclamos de los trabajadores que desde hace ya algún tiempo han manifestado la necesidad imperiosa de poder tener una reconversión tecnológica teniendo en cuenta
de la inversión, y muy importante por cierto en cuanto a dinero, para que la fábrica siga produciendo. Pero de todas maneras las respuestas no llegan, es por eso que hoy realizaron un corte de ruta. Así es, el corte se registró desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, y hay que decir que luego de la protesta hay noticias favorables justamente para los más de 400 trabajadores de Sanón que están exigiendo mejoras para sus condiciones laborales. La Asamblea ha decidido que hoy cortemos porque el gobierno provincial, por intermedio de Brillo, el gobierno nacional, por intermedio de Lucas Castelli, que es el responsable del Ministerio de Trabajo regional de acá, han faltado a la palabra. Se viene trabajando, haciendo un esfuerzo enorme durante estos últimos meses. El INTI ha hecho un trabajo de relevamiento de la fábrica donde las conclusiones fue de que se necesita renovación tecnológica y en lo inmediato se necesita una inyección en lo económico. Esto el gobierno nacional, el gobierno provincial lo saben, acompañaron este trabajo, incluso fue idea de ellos. Y el compromiso era de que mientras no esté la inyección económica o mientras salga la renovación tecnológica, se iba a acompañar con el programa PTA, que son 4.000 pesos por cada compañero que estábamos cobrando, y iba a haber acompañamiento. Y de golpe y porrazo nos sacan eso. Entonces nosotros creemos que es adrede, porque ellos saben muy clara la realidad de nuestra fábrica. Ellos saben muy clara la realidad de nosotros como trabajadores, que tenemos un salario rebajo, la estamos luchando para mantener la fábrica, y bueno, por eso toman la decisión de sacarnos este programa. Entonces para nosotros está pensado que está en función de sacarnos, de ahogarnos como experiencia. Entonces por eso estamos reclamando todo el mes. Estuvimos charlando con ellos, debatiendo y diciéndole que necesitamos que se prorrogue por 6 meses más. Y no. Así que bueno, lamentablemente llegamos a esta medida. Nosotros pretendemos estar adentro, laburando, produciendo y no estar acá sobre la ruta. ¿Cómo se desarrolla hoy justamente este corte de ruta y van a volver a hacer algún tipo de corte para los próximos días? Lo que está votado es hoy cortar de 6 a 10 y mañana el corte va a ser más extensivo, de 6 a 14 aproximadamente, de no tener respuesta. Pero esperemos que en el transcurso del día tengamos una respuesta. Continuamos con el panorama gremial y dentro de todas las exigencias salariales en la zona tenemos que decir que el gremio ATE de Neuquén finalmente aceptó la propuesta del gobierno provincial. Esta consiste en una compensación de 2.000 pesos en 2 veces que será pagada en los meses de marzo y abril correspondientemente, y también tiene que ver con algo que sienta precedentes para la zona y es la actualización salarial en función de los valores de la inflación actual. En el acuerdo se desarrolla en principio una compensación especial de 2.000 pesos, pagadera en 2 tramos, tanto en marzo como en abril, más lo que va a ser la recomposición ajustado a la inflación. Entonces se va a ir midiendo trimestralmente la inflación y en función de lo que arroje como índice de inflacionario se va a ir actualizando los salarios de los trabajadores. Más una comisión que va a actualizar el IPC en Neuquén, que mide a través de estadística y censo, sobre todo si bien el IPC no ha sido cuestionado en Neuquén, sí le faltan algunos servicios, le faltan algunas cuestiones que tienen que actualizarse. Ante eso se conformó una comisión que va a actualizar el IPC. En el primer trimestre se va a liquidar, por dar un ejemplo, ¿no? Si arrojara un índice de un 5% de inflación acumulada el primer trimestre, se liquidaría el 5% más el 50% más, o sea, 2,5 puntos más, para compensar el no haber corregido el IPC los 3 primeros meses, ¿no? Esto después de esta semana de paro y justamente asambleas que han tenido, ¿este es el acuerdo que ustedes estaban perfilando o más o menos llega a lo que ustedes estaban deseando? El acuerdo lo que llega es que se va a llevar primero una cuestión importantísima que no podemos desconocer, que la organización sindical tenga injerencia en la composición de la canasta, no hay hecho en el país, es un hecho histórico y en el país no hay antecedente. Que el sueldo sea ajustado por la inflación, o sea, si se dispara la inflación, se tienen que disparar en el mismo sentido los incrementos salariales. Entonces, esta cuestión de atar a la inflación lo que nos da como organización es tener una previsión hacia adelante en cuanto al reaseguro de que el trabajador no quede por debajo de las cuestiones inflacionarias, ¿no? Seguimos en Neuquén, tenemos que hablar también de otro conflicto que también mantiene en este caso sin el dictado de clases en toda la provincia de Neuquén y que tiene que ver con el reclamo de los trabajadores docentes. El gremio ATEN ha mencionado de que todavía
no ha podido analizar la propuesta, en este caso enviada por parte del gobierno de la provincia, pero que de todas maneras, en este caso hasta el mediodía de esta jornada, mantuvo el acampe allí en las puertas de Casa de Gobierno y el análisis, y en este caso la aceptación o no, de la propuesta del gobierno de las diferentes asambleas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Neuquén. No solamente la multitudinaria marcha de ayer, sino todas las actividades que se desarrollaron durante toda la tarde y la noche, y una gran permanencia, y bueno, en la mañana de hoy logramos, digamos, se cumplió con el objetivo que era demostrarle al gobierno provincial que los trabajadores de educación estamos haciendo un reclamo, que hasta acá no lo están viendo, que bueno, que empiecen a visibilizarlo y a darle una respuesta urgente porque lo está esperando la escuela pública neuquina en general. Y además este reclamo tiene la particularidad de estar conectado con el reclamo nacional de la reapertura inmediata de paritaria nacional. Así que bueno, creemos que el objetivo está cumplido, se ha instalado la discusión y bueno, tuvimos asambleas el martes, que rechazaron de plano la propuesta que hizo el gobierno y hoy a la tarde tendremos un plenario donde decidiremos cómo continuamos, ¿no? Muy bien. Justamente hoy ATE firmó un acuerdo. ¿Cree que esto, digamos, es el próximo paso a que ustedes puedan llegar a un acuerdo aquí de manera provincial? Nosotros esperamos poder tener un acuerdo. Lo que sucede es que hay una discusión, hay como reclamos distintos, ¿no? Que hacemos las distintas organizaciones que están discutiendo salario. Nosotros tenemos que todavía recuperar salario de 2016. Eso es un tema que es clave para poder avanzar en la negociación y esperemos que el gobierno haga una propuesta que te contemple ese punto, porque si no, la verdad, vamos a entrar en una espiral de no poder salir y el gobierno es el que tiene la respuesta, porque aparte lo sabe desde el año pasado y debió haber hecho la previsión presupuestaria para poder revisar y corregir ese desfasaje de salario e inflación del 2016, sin lo cual es imposible discutir una recomposición, que así se la pueda llamar, para el año que viene, ¿no? Para este año, mejor dicho. Hoy se juntan con también los sindicatos de UNTER, SADOP, ¿qué es lo que van a estar diciendo? Hoy vamos a anunciar la participación de todos nosotros en la Marcha Federal Educativa, que va a incluir 5 grandes actos previos a la llegada de todas las columnas a la Plaza de Mayo, donde va a ser el acto central el día 22 de marzo. Momento de realizar la segunda y última pausa en la presente edición del Puente. Al volver vamos a estar hablando del caso del fotógrafo de Centenario Ernesto Pollo Olivera, quien finalmente fue hallado culpable de haber abusado de una menor de edad. Ya volvemos con esta información. Estamos comenzando este tercer y último bloque de esta edición del Puente. Hablamos ahora de un tema que se ha hecho muy popular y que tiene que ver con el estado de la ruta provincial número 7, lamentablemente el tramo que une la rotonda Padre Jacinto Estable hasta la zona del Picadero. Hablamos de la ruta 7, la multitrocha, que es un desastre. Pero bueno, muchos reclamos, falta de respuestas, nadie se hace cargo, pero bueno, la gente siempre opina, habla y quiere saber qué va a pasar, ¿no? Así es, realmente es lamentable porque están hablando incluso de hacer obras, ¿no?, en otros tramos de la Ruta 7, pero no de mejorar este tramo actual que, bueno, a mí me toca justamente transitar todos los días por ahí y es insostenible. Uno tiene que tratar de esquivar, ¿no?, esa zona porque es muy peligroso para conducir. En este sentido, estuvimos charlando justamente con los automovilistas que transitan diariamente por la Ruta 7 y esto es lo que decían. Es un desastre la ruta. Rompes todos los cartes que hay con el pozo. Yo no sé cómo Vialidad no pone, vamos a dejar la mitad de los vehículos, raspa todo. Es muy peligroso, ¿no? Sí, aparte de los accidentes que están habiendo. Eso es porque la gente no toma conciencia, pero es así. Parte esta, la subida, donde está peor. Hasta que no pase un accidente. Poseado, está feo. Terrible. ¿Terrible? No se puede andar. ¿Muy peligroso? Sí, muy peligroso. ¿Le falta un poco de mantenimiento? Sí. ¿Muy peligroso? Es peligroso, sí. Hay unos pozos por allá bastante pronunciados. Malísima está, malísima, horrible. Hay unos badenes de 15, 20 centímetros, no se puede andar. Tenés que agarrarte firme del volante y te lleva para cualquier lado, malísimo. Muchos accidentes, es un tema de la ruta, no se puede andar. La verdad que es un desastre. Aparte, es la única ciudad donde ponen semáforo en una rotonda. Seguimos con esta situación de la ruta provincial número 7 y la asamblea permanente, tanto de Centenario como de Vista Alegre, teniendo en cuenta que la ruta 7 une estas dos localidades, ha decidido también hacer sentir su reclamo con respecto al anuncio que ha hecho Vialidad de poder, en este caso, reparar la ruta provincial número 7.
están pidiendo, primero que nada, que el tránsito pesado se desvíe, en este caso por esta arteria, y que esto se convierta básicamente en una travesía urbana, al margen de todos los trabajos que se deben realizar para brindar una mayor seguridad al tránsito en esta zona. La reunión que tuvimos en Neuquén, que fue con el presidente de la provincia, el ingeniero Luis Lascano, también con el ingeniero Carlos Schenk, que es vocal, y también un vecino de Nueva España, y la señorita Marcela Escobar y yo estuvimos los 5 en esta reunión, y ahí tratamos temas como que fue la realización de una pasarela en Nueva España, dársenas para el detenimiento del transporte público de pasajeros en ese mismo lugar, y las garitas. Estas últimas tendrían que estar a cargo de transporte de la provincia, no tanto de vialidad. También hablamos sobre la deformidad de la calzada en la ruta 7 sobre la margen oeste, que el tránsito lento de la margen oeste, que va con sentido a Neuquén Capital. Y también la semaforización de las rotondas y la duplicación y la obra de duplicación de calzada sobre la ruta 7, que es la obra que hace rato que venimos tratando. Ayer se anunció que supuestamente se va a arreglar este tramo de la ruta 7 entre las rotondas. ¿Qué hablaron en esta reunión? En esta reunión se concretó que la obra va a ser una obra de fresado, que es para que la gente que está viendo más o menos lo interprete, es sacar ese lombote que tiene al medio la traza, y se le va a generar allí una repavimentación que se va a desarrollar entre la primer rotonda y la segunda rotonda de Centenario, ¿sí? Después de eso, ya desde la primera rotonda hasta la zona de Facimpat, solamente se va a desarrollar el fresado, y va a haber que esperar para que se complete la obra de repavimentación. Cambiamos de tema ahora y nos vamos al ámbito judicial, porque finalmente, luego de haber comenzado días atrás el juicio al fotógrafo Ernesto Pollo Olivera, se conoció que fue declarado como culpable de haber abusado de una menor de edad. Recordemos que también hay muchas otras denuncias en su contra, y en ese sentido estuvimos dialogando con una de las referentes de las organizaciones feministas que acompañan a las víctimas. Bueno, nosotras como feministas que acompañamos a la joven que denunció a Ernesto Pollo Olivera, la verdad que estamos en un momento, digamos, de efusividad y alegría ante el fallo de los 3 jueces en esta causa, que lo reconocen culpable bajo la carátula que la Fiscalía propuso, que era abuso sexual gravemente ultrajante, y en ese sentido nosotras consideramos que este fallo, si bien hubo ahí como una diferencia entre los 3 jueces, 2 que estuvieron, en este caso Marcos Vesqui y Piana, de acuerdo con la carátula que la Fiscalía proponía, y Piedrabuena no de acuerdo con la carátula, pero sí lo que consideramos que al parecer de los 3 encontrarlo culpable, creemos que nada, es en parte por la presión del movimiento feminista y en parte también por el acompañamiento que nosotras y la sociedad en su conjunto hacen ante estos casos, ¿no?, de abuso de poder, de abuso sexual, de ultrajación de los derechos y de los cuerpos y de las cuerpas de las mujeres. Y en ese sentido consideramos que es reparador en algún punto el reconocimiento de esa carátula, el reconocimiento del abuso de poder y de la tortura que vivió esta joven en manos del Pollo Olivera, y no solo esta joven, sino las otras 12 testigas y denunciantes que en este caso vienen como a fomentar o a aseverar y a justificar la carátula que el fiscal estaba proponiendo, y en relación a eso a justificar los hechos y decir, bueno, no solamente fue con esta joven, sino que fue con otro montón de mujeres que son las que sabemos, ¿no? Bueno, y estamos llegando al cierre de esta presente edición del Puente. Lo veíamos en un comentario, estar muy atentos con respecto al tema de estos llamados y que pretenden, en este caso, realizar algún tipo de secuestro virtual. Son llamados, digamos, que habitualmente no tienen mucha información, por eso se lo advertimos a los vecinos para que estén muy atentos, y teniendo en cuenta de los 2 casos que ya fueron denunciados en Centenario y un tercero que lamentablemente en donde se habría pagado un rescate en la ciudad. Así que bueno, le advertimos, y también agradecemos mucho al Ministerio Público Fiscal, que ha enviado información a todos los medios, y de los cuales también nos hacemos eco para que en este caso las personas que están del otro lado no sean víctimas de este accionar delictivo.
Vamos a conocer qué pasa con el tiempo, ¿te parece? Bien, estamos cercanos al fin de semana y hay que decir que mejoran las condiciones del tiempo. Vuelve un poquito el verano, ¿no? Que se había ido por unos días. Vamos a hablar del día viernes. Va a estar totalmente despejado el cielo. Se espera una mínima de 11 grados, una máxima de 29. Viento solamente hasta 20 kilómetros desde el noroeste y la presión en descenso. Y ya entrando en el fin de semana, para el día sábado se espera un día mayormente despejado, una mínima de 14, máxima de 32, va subiendo la temperatura, no se registra viento y la presión estará en descenso, así que un lindo día para disfrutar de actividades al aire libre. Nos encontramos mañana, ¿te parece? Mañana a la hora 19, como siempre, aquí a través de la pantalla de Somos el Valle. Muchas gracias.